El teléfono sonó a las 2:47 exactamente. Lo recuerdo porque estaba mirando el reloj en la pared de nuestra casa en las afueras de Madrid, preguntándome cómo el mundo podía seguir girando cuando el mío se había detenido en seco. Solo 24 horas. Eso fue todo lo que Isabel me concedió para llorar antes de atacar. Ana, dijo su voz, fría como el acero, cortando el silencio de la casa vacía como un cuchillo afilado. Sin saludo, sin condolencias. Solo mi nombre, pronunciado como si le quemara en la boca. Isabel, susurré yo, con la garganta aún en carne viva por el llanto en el funeral de Antonio ayer. El vestido negro que había llevado seguía colgado en la puerta del dormitorio. No podía guardarlo todavía. Te llamo para informarte que debes empaquetar tus cosas inmediatamente. Mañana por la mañana abandonas esta casa. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Agarré el teléfono con más fuerza, convencida de que había oído mal. ¿De qué estás hablando? Esta es mi casa. Antonio y yo. Antonio está muerto, replicó ella, brutal y definitiva. Y esta casa nunca fue tuya. Pertenece a la familia Vargas. Siempre lo ha sido. Solo permití que mi hijo viviera aquí con su esposa. La forma en que dijo esposa la hacía sonar como algo vergonzoso. Incluso ahora. 8 años después de que Antonio y yo nos casáramos. Ella no podía aceptar que él me hubiera elegido a mí por encima de su aprobación. No puedes hacer esto, logré decir, aunque mi voz temblaba. Antonio nunca. Antonio se ha ido. Anne. Y francamente, debí haberlo hecho hace años. Fui demasiado generosa permitiéndote jugar a las casitas en mi propiedad tanto tiempo. Podía imaginármela perfectamente, sentada en su impecable salón en el barrio de Salamanca, examinando sus uñas manicureadas mientras destruía mi mundo con una crueldad casual. Isabel Vargas nunca me había querido desde el momento en que Antonio me presentó. No era lo suficientemente rica, ni sofisticada, ni conectada para su precioso hijo. ¿A dónde se supone que voy? Pregunté. Apenas un susurro. Eso no es asunto mío. Tal vez debiste pensarlo antes de atrapar a mi hijo en un matrimonio. ¿Atrapar? Como si Antonio no hubiera sido el que se arrodilló en este mismo salón para pedirme matrimonio, con lágrimas en los ojos mientras prometía amarme para siempre. Como si no hubiera pasado años defendiéndonos contra sus ataques constantes. Los compradores tomarán posesión el viernes a las 9 en punto. Continuó Isabel, su voz cada vez más satisfecha. Te sugiero que uses tu tiempo con sabiduría. Ah. ¿Y Ana? Ni se te ocurra llevarte nada que perteneciera a Antonio. Esas cosas se quedan con la casa. Mi anillo de bodas pesaba en mi dedo. Los álbumes de fotos llenos de recuerdos. La taza favorita de Antonio de la que había bebido esta mañana. Tratando de sentirlo cerca. Ella quería quitármelo todo. Isabel. Por favor. Supliqué, odiando lo desesperada que sonaba. ¿No podemos hablar de esto? Antonio acaba de morir ayer. Enterré a mi marido ayer. Y ahora estás aprendiendo que las acciones tienen consecuencias. Nunca perteneciste a esta familia. Anne. Intenté decírselo a Antonio desde el principio. Pero no escuchó. Bueno.
Ahora él no puede protegerte más. La crueldad en su voz era abrumadora. Esta mujer había criado al hombre que amaba. Sin embargo, parecía incapaz de la más básica compasión humana. Incluso en mi hora más oscura, no podía mostrar ni un ápice de misericordia. Pero entonces, algo cambió dentro de mí. Tal vez fuera el duelo. Tal vez la rabia. O quizás fuera encontrar finalmente la fuerza que Antonio siempre dijo que tenía. Me enderecé en el sofá, secándome las lágrimas. Pero olvidaste una cosa, Isabel. El silencio al otro lado se prolongó varios segundos. Cuando habló de nuevo, su voz había perdido algo de confianza. ¿De qué estás hablando? Me encontré riendo. No de alegría, sino de la amarga ironía. Isabel pensaba que era tan astuta, tan meticulosa en sus planes. Había esperado hasta que Antonio estuviera bajo tierra para actuar, creyendo que yo estaría demasiado rota para contraatacar. Había subestimado tanto a mí como a su propio hijo. ¿De qué estás hablando? ¿Ana? Repitió. Y pude oír el primer atisbo de incertidumbre en su voz. Sonreí a través de las lágrimas, pensando en el secreto que Antonio me había confiado solo 2 meses antes, cuando recibió su diagnóstico. El secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. La casa que vendiste, Isabel, nunca fue realmente tuya para venderla. 3 años antes. Estaba corrigiendo exámenes en mi pequeño apartamento en Lavapiés cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi amiga Marta. Chica, tienes que venir a esta gala benéfica esta noche. Tengo un ticket extra y necesitas salir más. Casi dije que no. Las noches de sábado eran para preparar clases y ver series. No para fiestas elegantes donde me sentiría completamente fuera de lugar. Pero algo me hizo decir que sí. Tal vez la soledad que me carcomía desde que terminó mi última relación. O quizás solo era hora de un cambio. La gala era en el Palacio de Cibeles, lleno de gente con ropa cara hablando de cosas caras. Me sentía como una impostora en mi vestido prestado, aferrada a una copa de cava que estaba demasiado nerviosa para beber. Fue entonces cuando lo vi. Antonio estaba junto a la mesa de la subasta silenciosa, luciendo tan incómodo como yo me sentía. No paraba de ajustarse la corbata y mirar el reloj como si planeara una huida. Cuando nuestros ojos se encontraron a través de la sala, sonrió. No la sonrisa pulida que todos llevaban, sino una real, genuina, que hizo que mi corazón saltara. Pareces que preferirías estar en cualquier otro lugar, dijo cuando se acercó. Su voz cálida y ligeramente divertida. ¿Tan obvio es? Reí, sintiendo que mi nerviosismo se desvanecía. Solo porque yo me siento exactamente igual. Soy Antonio. Por cierto. ¿Y tú eres? Anne. Y sí. Soy más de pizza y cine que de cava y caviar. Gracias a Dios, dijo él. Su alivio tan genuino que me hizo reír de nuevo. ¿Quieres salir de aquí? Conozco un gran sitio de pizzas. Pasamos esa primera noche hablando hasta las 3 de la mañana, compartiendo historias y sueños sobre pizza grasienta y vino barato. Antonio me contó sobre su trabajo como arquitecto, su amor por los edificios antiguos y su complicada relación con su madre. Yo le hablé de mi labor como profesora de primaria,
Mis alumnos. Y mi sueño de viajar por el mundo algún día. Mi madre cree que debería casarme con alguien de su círculo social. Dijo, poniendo los ojos en blanco. Alguien que sepa qué tenedor usar para la ensalada y pueda discutir carteras de acciones en cenas. ¿Y qué piensas tú? Pregunté. Pienso que preferiría casarme con alguien que me haga reír y no le importe si como pizza con las manos. Después de eso, fuimos inseparables. Antonio me recogía de la escuela, trayendo café y escuchándome desahogarme sobre alumnos difíciles. Yo le ayudaba con sus proyectos, ofreciendo una perspectiva fresca en sus diseños. Éramos felices. Genuinamente. Completamente felices. Pero entonces conocí a Isabel. Antonio había pospuesto la presentación durante meses, inventando excusas cada vez que ella nos invitaba a cenar. Finalmente, no pudo evitarlo más. El momento en que entré en su mansión en Somosaguas, supe que estaba en territorio enemigo. Isabel Vargas era todo lo que yo no era, elegante, rica y fría como el invierno. Me miró de arriba abajo como si fuera algo desagradable que hubiera encontrado en su zapato. Así que tú eres la profesora, dijo, haciendo que mi profesión sonara como una enfermedad. La cena fue una pesadilla. Isabel hizo preguntas incisivas sobre las finanzas de mi familia, mi educación, mis perspectivas. Hizo comentarios sutiles sobre mi ropa, mi origen, mi estilo de vida simple. Antonio intentó desviar, pero ella era implacable. Antonio necesita a alguien que apoye su carrera, dijo durante el postre. Alguien que entienda las obligaciones sociales que vienen con el nombre Vargas. Entiendo que Antonio es feliz, respondí, tratando de mantener la voz firme. La felicidad es temporal, querida. La compatibilidad es lo que importa a largo plazo. Después de esa cena, Isabel lanzó una campaña a gran escala contra nuestra relación. Llamaba a Antonio constantemente con emergencias que requerían su atención inmediata. Aparecía en su apartamento sin avisar cuando sabía que yo estaba allí. Incluso contrató a un investigador privado para desenterrar suciedad sobre mi familia. Descubrió la quiebra de tu padre de hace 10 años. Me contó Antonio una noche, con el rostro sombrío. Amenaza con usarlo para avergonzarte públicamente si no rompemos. Tal vez deberíamos. Susurré, sintiéndome derrotada. No quiero causar problemas entre tú y tu madre. Antonio tomó mis manos, sus ojos fieros de determinación. Ana, escúchame. Mi madre ha controlado cada aspecto de mi vida durante 30 años. Eligió mis escuelas, mis amigos, incluso mi carrera. Pero no elige a quien amo. 2 semanas después, me propuso matrimonio. Isabel no le habló durante 6 meses. Nuestra boda fue pequeña y hermosa, celebrada en el jardín de la casa que Antonio había comprado para nosotros. La casa que Isabel afirmaba ser suya. Asistió vestida de negro, como si estuviera de luto. Y pasó toda la recepción diciéndole a quien quisiera oír que el matrimonio no duraría 1 año. Pero le demostramos que se equivocaba. 8 maravillosos años probándolo. Hasta que el cáncer se llevó a Antonio y me dejó indefensa ante su crueldad. Ahora, sentada en nuestro salón con sus amenazas aún resonando en mis oídos,
Me di cuenta de que Isabel había estado planeando este momento desde el día de nuestra boda. Solo que no sabía que Antonio también había estado planeando. El despacho de abogados de López y Asociados parecía una tumba. Paneles de madera oscura, cortinas pesadas y el olor a libros de cuero viejo creaban una atmósfera que encajaba perfectamente con mi estado de ánimo. Me senté en la silla incómoda frente al escritorio del señor López. Mis manos temblando mientras aferraba la caja de pañuelos que me había ofrecido. Señora Ruiz. Lamento mucho su pérdida, dijo el señor López, ajustándose las gafas con nerviosismo. Era un hombre delgado de unos 60 años con ojos amables que no lograban sostener mi mirada. Antonio era un buen hombre. Un muy buen hombre. Gracias, susurré. Señor López. Necesito preguntarle sobre la casa. Isabel llamó ayer y dijo. Sí. Sí. Lo sé. Revolvió papeles en su escritorio. Sus movimientos torpes y ansiosos. La señora Vargas me contactó esta mañana. Está bastante insistente sobre la transferencia de la propiedad. Mi corazón se hundió. Entonces es verdad. La casa le pertenece a ella. El señor López abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera hablar, la puerta del despacho se abrió de golpe. Isabel irrumpió como una tormenta. Vestida con un traje negro caro que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Ana, dijo, sin molestarse en saludos. Veo que finalmente decidiste enfrentar la realidad. Se sentó en la silla a mi lado sin ser invitada, colocando un maletín de cuero en su regazo con la precisión de un general preparándose para la batalla. Todo en ella gritaba dinero y poder. Desde su cabello plateado perfectamente peinado hasta sus pendientes de diamantes que captaban la luz con cada movimiento. Señora Vargas. Tartamudeó el señor López. Estaba explicando la situación a la señora Ruiz. Entonces explícalo más rápido. Espetó Isabel. Los compradores vienen a ver la propiedad esta tarde. Y necesito que esto se resuelva inmediatamente. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa de documentos, esparciéndolos sobre el escritorio del señor López como cartas de juego. Como pueden ver, la escritura de la casa en la calle Olmo 1247 ha estado a nombre de la familia Vargas durante 15 años. Antonio solo vivía allí con mi permiso. Miré los papeles. El lenguaje legal nadando ante mis ojos, escrituras de propiedad. Documentos de transferencia. Sellos oficiales. Todo parecía legítimo y terrorífico. Pero Antonio me dijo que la casa era nuestra. Dije débilmente. Que la poseíamos juntos. La risa de Isabel fue aguda y cruel. Querida niña. Antonio decía muchas cosas. Siempre fue propenso a fantasías románticas. La realidad es que compré esa casa como inversión en 2009. Permití que Antonio viviera allí porque era mi hijo. Pero la propiedad nunca estuvo en duda. El señor López carraspeó incómodo. Señora Vargas. Tal vez deberíamos revisar. No hay nada que revisar. Lo cortó Isabel. El papeleo es claro. Ana no tiene ningún reclamo legal sobre la propiedad. De hecho, debería estar agradecida de que le dé hasta mañana para desalojar en lugar de llamar a la policía por allanamiento. Me sentía ahogada. Las paredes del despacho parecían cerrarse. Y la voz de Isabel sonaba como si viniera debajo el agua.
Esto no puede estar pasando. Antonio no me habría mentido sobre algo tan importante. No entiendo. Dije. Mi voz apenas audible. Antonio y yo miramos casas juntos. Elegimos esa juntos. ¿Antonio era sentimental? Replicó Isabel fríamente. Probablemente se convenció a sí mismo de que era tuya porque eso quería creer. Pero querer algo no lo hace legalmente vinculante. ¿Sacó otro documento? Un contrato de venta con la fecha de hoy. Los Gómez están comprando la propiedad por 450.000 euros. Son compradores en efectivo y la venta se cierra el viernes. Debes irte para entonces. Señora Vargas. Dijo el señor López. Su voz tensa. ¿No cree que esto es algo repentino? La señora Ruiz acaba de enterrar a su marido ayer. Tal vez podamos arreglar un periodo de transición más largo. Absolutamente no. Los ojos de Isabel eran de hielo. He sido más que paciente con esta situación. Ana ha tenido 8 años para establecer su propia vida e independencia financiera. No es mi responsabilidad albergarla indefinidamente por caridad malentendida. Miré al señor López desesperadamente, esperando que dijera algo para ayudarme. Pero solo miró sus manos. Su incomodidad obvia. Pero parecía impotente ante la determinación de Isabel. ¿A dónde se supone que voy? Pregunté, odiando lo pequeña y desamparada que sonaba. Eso no es mi problema, dijo Isabel, cerrando su maletín con un chasquido. Eres una mujer adulta con un trabajo. Averígualo. Se levantó, alisando su falda con eficiencia practicada. Señor López. Prepare el papeleo final para la venta. Quiero todo listo para el cierre el viernes. Al dirigirse a la puerta, se detuvo y me miró con algo que podría haber sido piedad si no hubiera sido tan frío. Ana. Esto es lo mejor. Nunca perteneciste al mundo de Antonio de todos modos. Ahora puedes volver a donde viniste y dejar de fingir ser algo que no eres. La puerta se cerró tras ella con un clic suave, dejándome sola con el señor López y el peso aplastante de mi nueva realidad. Pero algo se sentía mal. Muy mal. Conduje a casa en un aturdimiento. Las crueles palabras de Isabel resonando en mi mente. La casa parecía diferente de alguna manera. Más pequeña. Más frágil. Como si pudiera desaparecer si parpadeaba con fuerza. Nuestros vecinos estaban fuera regando sus jardines, viviendo sus vidas normales, mientras la mía se desmoronaba a mi alrededor. Dentro, todo se sentía ajeno. El sofá donde Antonio y yo nos acurrucábamos cada noche. La mesa de la cocina donde compartimos innumerables comidas y conversaciones. El dormitorio donde susurrábamos nuestros sueños en la oscuridad. ¿Cómo podía todo esto nunca haber sido mío? Vagaba por las habitaciones como un fantasma, tocando objetos familiares que de repente parecían pertenecer a alguien más. La taza de café de Antonio aún estaba en el fregadero desde ayer por la mañana. Sus gafas de lectura en la mesita de noche junto a un libro que nunca terminaría. Su presencia estaba en todas partes. Pero también la creciente certeza de que algo no encajaba en la historia de Isabel. Antonio había sido muchas cosas: romántico, optimista, a veces impráctico. Pero no era un mentiroso. Había estado tan orgulloso cuando nos mudamos a esta casa. Tan emocionado por hacerla nuestra. Pasó horas planeando renovaciones.
Hablando del jardín que plantaríamos. De las habitaciones para niños que agregaríamos algún día. ¿Realmente habría construido todos esos sueños sobre una base de mentiras? Me encontré de pie en nuestro dormitorio, mirando nuestra foto de boda en el tocador. Parecíamos tan jóvenes y esperanzados. El brazo de Antonio alrededor de mi cintura mientras reíamos por algo que dijo el fotógrafo. Detrás del marco. Noté algo que nunca había visto antes, un pequeño hueco entre la foto y la pared. Curiosa. Levanté el marco y descubrí una pequeña palanca oculta detrás. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras la presionaba. Y una sección de la pared se abrió como una puerta, revelando una caja fuerte oculta que nunca supe que existía. Mis manos temblaban mientras miraba el teclado electrónico. Antonio siempre había sido reservado sobre algunas cosas. No de manera sospechosa, sino protectora. Manejaba todo nuestro papeleo importante, diciendo que no quería que me preocupara por cosas legales aburridas. Lo había encontrado dulce. Ahora me preguntaba de qué me había estado protegiendo. Probé nuestra fecha de aniversario en el teclado. Y la caja se abrió con un clic suave. Dentro había carpetas de documentos. Una carta sellada con mi nombre y una nota adhesiva con instrucciones para un abogado independiente. La carta era de Antonio, escrita en su pulcra letra meses antes de su muerte. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que mi madre ha actuado como temía. No confíes en López, está demasiado asustado de ella. Usa estos documentos para protegerte. Te amo siempre. Lágrimas rodaron por mis mejillas mientras abría las carpetas. La primera contenía registros financieros detallados mostrando cómo Isabel había estado transfiriendo activos de Antonio a su nombre mediante fraudes. Había estado robando a su propio hijo durante años, usando su riqueza y conexiones para hacerlo parecer legal. La carpeta final contenía el descubrimiento más impactante de todos. Documentos mostrando que Antonio había transferido secretamente la propiedad completa de nuestra casa a mi nombre 2 años atrás, junto con otros activos que Isabel ni siquiera conocía. Lo había hecho a través de un arreglo legal complejo diseñado para proteger todo de las manipulaciones de su madre. Recogí la carta de nuevo. Mis manos ahora más firmes. Ana, eres la propietaria legal de nuestra casa y mucho más. He asegurado que Isabel nunca pueda quitarte tu seguridad. Los documentos en esta caja fuerte lo prueban todo. Llévalos a un abogado. No a López. Él tiene miedo de mi madre. Y lucha. Eres más fuerte de lo que sabes. Mi amor. No la dejes ganar. Me senté en nuestra cama, rodeada de evidencia de los años de engaño de Isabel. Y sentí algo que no había experimentado desde el diagnóstico de Antonio, esperanza. Isabel pensaba que era tan lista. Pero había cometido un error crucial. Nos había subestimado a ambos. Pasé toda la noche revisando cada documento en la caja fuerte oculta de Antonio. Mi café enfriándose mientras armaba el panorama completo de la decepción de Isabel. Al amanecer, tenía una imagen clara de lo que ella había estado haciendo. Y más importante, de lo que Antonio había hecho para detenerla. Los registros de propiedad eran cristalinos. En 2011, Antonio había usado su herencia de su abuelo, dinero al que Isabel no tenía derecho, para comprar nuestra casa al contado. La escritura estaba solo a su nombre, sin mención a Isabel en ninguna parte. Había mentido sobre ser la dueña desde el principio. Pero el verdadero shock vino al encontrar los documentos de transferencia de hace 2 años.
Antonio no solo había protegido la casa, había transferido silenciosamente la propiedad de todo a mí. La casa, sus cuentas de inversión, incluso su participación en el negocio familiar que Isabel creía controlar. Todo era legalmente mío. Ahora entendía por qué había sido tan secreto con nuestras finanzas. Me había estado protegiendo de una guerra que ni siquiera sabía que se libraba. Los documentos falsos que Isabel le había mostrado al señor López eran falsificaciones magistrales. Pero aún así falsos. Había usado su riqueza y conexiones para crear papeleo falso durante años, robando lentamente a Antonio mientras lo hacía parecer legítimo. Los documentos reales contaban una historia completamente diferente. Mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era mi hermano Carlos llamando desde Barcelona, donde trabajaba como constructor. Ana, he estado preocupado por ti. ¿Cómo estás aguantando? Carlos, dije. Mi voz más fuerte de lo que había sido en días. Necesito tu ayuda. ¿Puedes recomendarme un buen abogado? Alguien que no tema a gente rica y sus amenazas. ¿Qué pasa? ¿Isabel te está dando problemas? Le conté todo, la llamada, la reunión con el señor López, las afirmaciones de Isabel sobre la casa. Pero luego le conté sobre lo que había encontrado en la caja fuerte de Antonio. ¿Esa bruja?, gruñó Carlos. Nunca confié en ella. Antonio era demasiado bueno para su propio bien. Siempre tratando de ver lo mejor en la gente. Pero ahora la tienes. Anne. La tienes acorralada. Conozco a una abogada. Continuó. Elena Torres. Es dura como el acero y se especializa en casos de fraude. Me ayudó cuando mi antiguo jefe intentó estafarme con mi pensión. La llamo ahora mismo. A las 10 de la mañana. Estaba sentada en la oficina de Elena Torres. Un espacio moderno con paredes de vidrio y carteles motivadores que se sentía como lo opuesto a la tumba polvorienta del señor López. Elena era una mujer de unos 40 años con ojos agudos y un traje aún más afilado. «Señora Ruiz», dijo después de revisar todos los documentos. Lo que ha hecho su suegra no es solo poco ético. Es criminal. Ha cometido fraude. Falsificación e intento de robo a gran escala. ¿Entonces la casa es realmente mía? La casa es absolutamente suya. Lo ha sido durante 2 años. Isabel Vargas no tiene ningún reclamo legal sobre ella. De hecho, basándonos en estos documentos, le debe una suma sustancial de dinero que ha robado a lo largo de los años. Elena esparció los papeles sobre su escritorio, señalando secciones específicas. Su marido fue increíblemente minucioso. Documentó cada transacción fraudulenta, cada firma falsificada, cada transferencia ilegal. Esto es suficiente evidencia para enviarla a prisión. ¿Y la venta a los Gómez? Completamente inválida. Isabel no puede vender una propiedad que no posee. Si procede, estará cometiendo fraude contra los compradores también. Podemos detener esta venta inmediatamente. Sentí un surge de poder que no había experimentado desde la muerte de Antonio. Por primera vez en días. No era la víctima en esta historia. ¿Qué recomienda que hagamos? Elena sonrió. Y no fue una sonrisa particularmente amable. Vamos a darle a la señora Vargas una elección. Puede devolver todo lo que robó en silencio y desaparecer de su vida. O podemos hacer esto muy público y muy criminal.
Créame. Alguien con su estatus social no querrá cargos por fraude siguiéndola. Se supone que se reúne con los compradores en la casa esta tarde. Perfecto. Eso nos da tiempo para preparar una pequeña sorpresa para ella. Elena comenzó a hacer llamadas. Su voz nítida y profesional mientras hablaba con jueces, secretarios judiciales y otros abogados. En 2 horas. Tenía todo lo que necesitábamos: órdenes judiciales para detener la venta, órdenes de alejamiento para mantener a Isabel lejos de mi propiedad, y una denuncia formal lista para presentar en la fiscalía. Señora Ruiz, dijo Elena mientras preparábamos para salir de su oficina. Su marido la amaba mucho. Estos documentos muestran que pasó años protegiéndola de los planes de su madre. Se aseguró de que, pase lo que pase con él, usted estuviera a salvo. Toqué mi anillo de bodas, sintiendo la presencia de Antonio más fuerte que desde su muerte. Había sabido que este día llegaría. Y se había preparado. Incluso desde más allá de la tumba. Aún me protegía. Ahora, dijo Elena, recogiendo los papeles en su maletín. Vamos a mostrarle a Isabel Vargas qué pasa cuando se mete con la viuda equivocada. Mientras conducíamos hacia mi casa, sentí algo que no había sentido en meses: estaba lista para luchar. Llegué a mi casa 15 minutos antes de que Isabel se reuniera con los compradores. Elena estacionó al otro lado de la calle en su sedán negro elegante, lista para intervenir si era necesario. Mis manos estaban firmes mientras abría la puerta principal. Una puerta que Isabel nunca tendría derecho a cruzar sin invitación de nuevo. A las 2 en punto. El Mercedes plateado de Isabel entró en mi entrada, seguido de un SUV blanco. Observé desde la ventana del salón mientras salía, luciendo impecable como siempre en su abrigo de diseño y tacones. Detrás de ella, una pareja de mediana edad emergió del SUV, los Gómez. Supuse, aferrando una carpeta de lo que probablemente eran documentos hipotecarios y cheques. Isabel avanzó hacia mi puerta principal como si fuera dueña del lugar, lo cual en su mente lo era. No se molestó en llamar. Solo usó la llave de repuesto que Antonio le había dado años atrás para emergencias. El sonido de esa llave girando en mi cerradura me llenó de rabia. «Ana», llamó, su voz resonando por la casa. «Espero que hayas terminado de empacar. Los nuevos dueños están aquí para su inspección final». Salí al pasillo. Y la expresión confiada de Isabel vaciló ligeramente al ver mi rostro. No era la viuda rota y doliente que había dejado en la oficina del señor López ayer. Era calma, compuesta, y sostenía una gruesa carpeta manila. «Isabel», dije con voz pareja. «Y ustedes deben ser el señor y la señora Gómez. Pasen. Por favor». Los Gómez parecían incómodos, claramente sintiendo la tensión entre Isabel y yo. Eran una pareja agradable de unos 50 años. Probablemente emocionados por su nueva compra. Sentí lástima por lo que estaban a punto de aprender. «Ana, ¿qué haces todavía aquí?», demandó Isabel. «Te dije que te fueras hoy». «Estoy aquí porque esta es mi casa», respondí, abriendo la carpeta. «Y tengo algunos documentos que creo que todos deberían ver». El rostro de Isabel palideció. «¿Qué documentos?». Saqué el primer papel, la escritura real de propiedad mostrando a Antonio como el único comprador en 2011.
Esta es la escritura real de esta casa. Isabel. ¿Cómo ves? Tu nombre no aparece en ninguna parte. Eso es imposible. Balbuceó Isabel. Pero su voz carecía de su confianza usual. Tengo la escritura aquí mismo. Rebuscó en su bolso, sacando el documento falsificado que le había mostrado al señor López. Sí. Tienes una escritura. Asentí. Una falsificación bellamente elaborada. Pero esta es la real. Archivada en el registro de la propiedad. ¿Quieres llamar para verificar? El señor Gómez dio un paso adelante. Su rostro confundido y preocupado. Disculpe. ¿Pero qué está pasando aquí? Señora Vargas. Usted nos aseguró que era la propietaria legal de esta propiedad. Lo soy, insistió Isabel. Pero el sudor comenzaba a formarse en su frente a pesar del clima fresco. Saqué el segundo documento, los papeles de transferencia de hace 2 años. En realidad. Señor Gómez. Yo soy la propietaria legal. Mi marido transfirió la propiedad a mi nombre en 2022. Aquí está la documentación. Debidamente notariada y archivada. La señora Gómez agarró el brazo de su marido. Juan. Esto no pinta bien. Si hay una disputa sobre la propiedad. No hay disputa. Dije firmemente. Isabel ha estado cometiendo fraude. Ha estado falsificando documentos y robando dinero a mi marido durante años. Tengo pruebas de todo. Esparcí más documentos sobre la mesa del café, extractos bancarios mostrando las transferencias ilegales. Copias de las firmas falsificadas de Isabel. Evidencia de su robo sistemático. Los Gómez miraron los papeles con horror. Señora Vargas. Dijo el señor Gómez. Su voz tensa de ira. Nos dijo que era una venta limpia. Sin cargas. Sin disputas. Sin complicaciones. La compostura de Isabel se resquebrajaba. Ana. No sabes de qué hablas. Esos documentos son. ¿Son qué? Isabel. ¿Falsos? ¿Como los que has estado creando durante años? Saqué la carta de Antonio. Mi voz creciendo en fuerza con cada palabra. Mi marido documentó todo. Cada firma falsificada. Cada transferencia ilegal. Cada mentira que contaste. Sabía que intentarías algo como esto después de su muerte. Así que me protegió. Esto es ridículo. Espetó Isabel. Pero retrocedía hacia la puerta. Juan. María. No la escuchen. Obviamente está teniendo algún tipo de crisis. ¿En realidad? Vino una voz desde la puerta. La señora Ruiz está diciendo la verdad. Elena Torres entró en la habitación. Su maletín en una mano y papeles oficiales en la otra. Soy Elena Torres. Abogada de la señora Ruiz. Señora Vargas. Está en serios problemas legales. El rostro de Isabel pasó de blanco a gris. ¿Quién es usted? No tiene derecho a estar aquí. Tengo todo el derecho. Replicó Elena con frialdad. Esta es la propiedad de mi cliente y usted está allanando. Señor y señora Gómez. Me temo que han sido víctimas de un intento de fraude. La señora Vargas no tiene autoridad legal para vender esta casa. El señor Gómez se volvió hacia Isabel. Su rostro rojo de furia.
Pusimos un depósito de 50.000 euros. Vendimos nuestra antigua casa. Tenemos mudanzas viniendo mañana. Yo. No puedo explicar. Tartamudeó Isabel. Pero las palabras no salían. La explicación es simple, dijo Elena, sacando otro documento. La señora Vargas ha estado dirigiendo una operación de fraude sofisticada durante años. Tenemos suficiente evidencia para presentar cargos criminales. Isabel miró alrededor de la habitación como un animal acorralado. Su mundo cuidadosamente construido colapsando a su alrededor. Ahora, dije. Mi voz firme y fuerte. Hablemos de qué pasa después. El silencio en mi salón era ensordecedor. Isabel se quedó congelada junto a la puerta. Su rostro una máscara de shock y pánico creciente. Los Gómez se aferraban el uno al otro. Su compra de sueño convirtiéndose en una pesadilla. Elena arregló calmadamente sus documentos legales sobre la mesa del café como si estuviera preparando una reunión de negocios. Señora Vargas. Comenzó Elena. Su voz profesional pero helada. Tiene dos opciones. Podemos manejar esto en silencio o podemos hacerlo muy público. La elección es enteramente suya. Las manos de Isabel temblaban mientras agarraba su bolso. No sé qué cree que puede probar. Podemos probarlo todo. Interrumpí, poniéndome de pie y enfrentando a la mujer que me había atormentado durante 8 años. Antonio documentó cada crimen que cometiste. Cada firma falsificada. Cada dólar robado. Cada mentira que dijiste. Pasó 3 años construyendo un caso hermético contra ti. Recogí uno de los extractos bancarios, sosteniéndolo donde todos pudieran verlo. Esto muestra que robaste 15.000 euros de la cuenta de Antonio en marzo de 2023. Esta firma ni siquiera se parece a su letra real. La compostura de Isabel se quebró por completo. Era mi hijo. Ese dinero debería haber sido mío de todos modos. Pero no lo era, dijo Elena firmemente. Fue robo. Robo a gran escala. Para ser precisos. En este país. Eso conlleva una sentencia de hasta 10 años en prisión. La señora Gómez jadeó. 10 años como mínimo. Continuó Elena. Añada los cargos por fraude. Falsificación. Intento de venta de propiedad ajena. Y estamos hablando de crímenes graves. La señora Vargas podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Isabel se hundió en la silla más cercana. Su rostro gris de terror. La mujer poderosa y controladora que había gobernado sobre todos con miedo y dinero era de repente solo una anciana asustada enfrentando las consecuencias de sus acciones. ¿Qué quieren?, susurró. Miré la foto de Antonio en la repisa, sacando fuerza de su memoria. Quiero que devuelvas cada céntimo que robaste a mi marido. Quiero que compenses al señor y la señora Gómez por el dinero que han perdido por tu fraude. Y quiero que te disculpes públicamente por lo que has hecho. ¿Y si me niego? Elena sonrió esa sonrisa afilada de nuevo. Entonces presentamos cargos criminales esta tarde. Su arresto estará en los periódicos de mañana. Sus amigos en el club de campo lo leerán con su café matutino. Su reputación. Su posición social. Todo en lo que ha construido su vida se destruirá. La respiración de Isabel se volvió superficial y rápida. Estaba teniendo un ataque de pánico.
dándose cuenta de que su mundo de privilegios y poder no podía protegerla de la ley. ¿Cuánto? Preguntó. Su voz apenas audible. Elena consultó sus notas. Basándonos en nuestro análisis de los registros financieros, has robado aproximadamente 180.000 euros a Antonio en los últimos 5 años. Añade intereses y penalizaciones y estamos hablando de 220.000 euros. Más 75.000 para compensar a los Gómez por sus pérdidas. Vendieron su casa. Pagaron depósitos. Contrataron mudanzas. Todo porque les mentiste. Añadí. Isabel cerró los ojos, calculando el costo de su libertad. ¿Eso es casi 300.000 euros? Ese es el precio de quedarse fuera de prisión, dijo Elena sin rodeos. Y francamente, es una ganga comparado con lo que le has hecho pasar a la señora Ruiz. El señor Gómez dio un paso adelante, su ira aún ardiendo. ¿Y nuestra casa? Vendimos nuestra casa por usted. Les ayudaré a encontrar algo mejor, dijo Isabel desesperadamente. Tengo contactos en inmobiliarias. Puedo hacer algunas llamadas. No queremos su ayuda, dijo la señora Gómez firmemente. Solo queremos nuestro dinero de vuelta para empezar de nuevo. Observé a Isabel luchando con la decisión, viéndola sopesar sus opciones, prisión y humillación pública o pérdida financiera y vergüenza privada. Para alguien que valoraba su reputación por encima de todo, no era realmente una elección. De acuerdo, dijo finalmente. Pagaré. Pero quiero que esto se mantenga completamente confidencial. Eso depende de usted, replicó Elena. Mientras cumpla con sus obligaciones y se mantenga alejada de la señora Ruiz. Esto permanece privado. Pero si alguna vez la contacta de nuevo, si intenta interferir en su vida, presentaremos esos cargos inmediatamente. Isabel asintió débilmente. Derrotada. Durante las siguientes 2 horas, Elena manejó los detalles legales mientras yo observaba cómo el imperio de mentiras de Isabel se desmoronaba. Hizo llamadas a su banco, arreglando transferencias bancarias. Firmó documentos admitiendo el fraude y aceptando el acuerdo financiero. Incluso escribió una carta de disculpa formal, aunque su letra temblaba tanto que era apenas legible. Cuando terminó, Isabel se paró en mi puerta principal por última vez, luciendo más vieja y pequeña de lo que jamás la había visto. Ana, dijo en voz baja, quiero que sepas que Antonio realmente te amaba. Lo sé, respondí. Y me protegió de ti incluso después de muerto. Eso es lo que parece el amor real. Isabel. Algo que nunca entendiste. Se fue sin otra palabra. Y nunca la volví a ver. 6 meses después, transformé nuestra casa en un centro de apoyo para viudas lidiando con situaciones familiares difíciles. Lo llamé Refugio de Antonio y colgué su foto en la sala principal, donde su sonrisa gentil podía velar por otras mujeres encontrando su fuerza. Isabel había intentado quitármelo todo. Pero había olvidado una cosa crucial: el amor es más fuerte que la avaricia. Y la verdad siempre vence al final. El regalo final de Antonio no fue solo la casa o el dinero. Fue enseñarme que era más fuerte de lo que jamás supe.